Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, la verdad que la iniciativa que traen hoy pues parece que no tiene mucho sentido, en tanto que está a punto de publicarse el reglamento denominado EPI-Brasil de la Unión Europea y por lo tanto, poco margen y poco se puede hacer, ya que ha pasado todos los trámites en el ámbito de la Comisión Europea y del propio Consejo de Europa, que acordó el texto final de dicho reglamento, que derogará la primera de las directivas en esta materia, la 2002/58, y dará una regulación uniforme en toda la Unión Europea, además de establecer autoridades de control independientes encargadas de su supervisión, junto con otras medidas que ampliarán el alcance de la norma a otros proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, como WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Gmail. Pues la verdad es que tenemos que darnos cuenta de que que a día de hoy tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos con competencias suficientes para actuar contra los incumplidores, y así lo está haciendo. Entrando en el fondo de la cuestión, es importante reseñar que tenemos un sistema que no funciona. Desde el punto de vista de los usuarios, visitar una web se ha convertido en un proceso en el que lo primero que hay que hacer es aceptar y luego seguir navegando. Para personas con poca experiencia en la red es una dificultad más. Entendemos por qué se ponen estos requisitos y lo compartimos, pero la solución no es preguntar al usuario cada vez que accede, porque se ha convertido en algo mecánico. La realidad es que nadie lee los avisos de consentimiento, a veces de decenas de páginas, antes de acceder a una página web. Las obligaciones de protección de datos deben exigirse a los titulares de las páginas web y su cumplimiento debe ser inspeccionado por el supervisor. Pero insisto, el consentimiento actualmente exigido es algo inútil, porque se ha convertido en algo mecánico y no meditado por el usuario. Por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, la restricción de cookies afecta fundamentalmente a los pequeños negocios, por la no rentabilidad de publicidad de negocios pequeños. La publicidad deja de ser efectiva para los pequeños y favorece a los grandes, que son los que tienen más datos. Se da un escenario curioso, que la normativa de protección de datos se diseñó para impactar y limitar a los gigantes tecnológicos, y uno de esos efectos ha sido que ha ayudado a hacer menos viable a los pequeños comercios, que tienen mucho más difícil captar clientes. Esos negocios que iban directos al consumidor gracias a la combinación del Shopify, la experiencia de compra y la publicidad en redes, o cierran o se tienen que ir a vender a través de grandes gigantes como Amazon para conseguir clientes. En resumen, si queremos equilibrio entre protección al usuario, protección geopolítica y economía, hay que asumir la carga de inspección propia de los supervisores y no usar un sistema que supone una barrera de entrada definitiva para el pequeño comerciante online. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esto viene de una obsesión que tiene Podemos contra la propiedad privada, una idea primitiva comunista. Cuando todos sabemos que la propiedad privada, y la señora Medel lo sabe, la doctora Medel lo sabe, es el origen del tesoro más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. En lo que concierne a la sanidad, miren, las comunidades socialistas se están apresurando a hacer contratos con la privada antes de que se aplique la ley de equidad. La señora Armengol lo ha hecho esta tarde. Los podemitas, perdón por la expresión, doctora Medel, discúlpeme, prefieren que las listas de espera se multipliquen, que se enfermen los pacientes, con tal de llevar ellos a la asistencia sanitaria privada a la quiebra. Pasa como aquel que prefiere quedarse tuerto con tal de que el otro se quede ciego, o a la inversa. Si el objetivo de esta PNL fuese que se cumpliera lo que la Ley de Cohesión y Calidad dice, estaríamos de acuerdo, mire, en que la alta inspección, porque de eso estamos hablando, señor Andrés, estamos hablando de la alta inspección, no de las bajas, de la alta inspección. Y como no me dará tiempo, porque creía que eran 5 minutos, son 3 minutos, mucha de mi intervención está inspirada en los escritos del profesor Solozábal, que es más o menos de su cuerda. Bien, si el objetivo fuese la alta inspección, estaríamos de acuerdo. Porque el problema de un Estado que se constituye en Estado autonómico es garantizar la equidad y garantizar
que los recursos que se vierten en las comunidades autónomas se invierten de una forma apropiada. Un esfuerzo. Bastaría querer cumplir con estas exigencias para justificar la alta inspección. No basta entonces con la colaboración, como propone la enmienda del Partido Popular, porque la alta inspección tiene una facultad de tipo ejecutivo y se sustenta en la necesidad de que el Estado central tenga su propia administración, utilizable para ejecutar su legislación. Por lo tanto, esta Coordinación General de la Sanidad, que es competencia del Estado central, es una colaboración de carácter obligatorio y en la que corresponde, como dice el profesor Solozábal, un poder de preeminencia a la Administración central. Lo ha advertido el Tribunal Constitucional en su sentencia 109/1998 de que las facultades de coordinación conllevan un cierto poder de dirección. Y este es el papel que debe ejercer el Gobierno. Se nos dirá que este Gobierno es un desastre. Estamos de acuerdo. Pero creemos que el Estado Interautonómico de Sanidad, los reinos de taifas sanitarios, es un desastre peor. Por eso, desde Vox, afirmamos que la sanidad debe ser devuelta al Estado. Creemos, como dicen los artículos 79b, 79c, 79d de la Ley de Cohesión y Calidad, creemos que la alta inspección tendría una finalidad para hacer posible la equidad y la eficiencia. Pero, señorías, creemos que la garantía de que los recursos que transfiere el Estado a las autonomías para la sanidad se inviertan con propiedad. Debería estar en manos esa facultad de la alta inspección, sí, termino, del Estado central, sí, y debería aplicarse a todos los centros de gasto, pero empezando por los públicos, que constituyen el 90% del gasto asistencial. Así que, por su concepción comunista y, por tanto, inmoral, votaremos en contra de la proposición de Podemos. También lo haremos en contra de la enmienda del PSOE, que hemos visto que tiene mucha confusión. Además, es un tanto serpenteante, serpiginosa, un poco obscura, y no estamos de acuerdo con la enmienda del Partido Popular. Nos quedaremos solos, pero claro, solo queda Vox. Muchas gracias, señora Presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, vuelven a traer a debate otra proposición no de ley a esta Comisión de Sanidad y Consumo sobre un tema que nada tiene que ver con las competencias del Ministerio de Consumo. La política fiscal sobre los productos básicos de la cesta de la compra o la electricidad y el gas son materia del Ministerio de Hacienda de manera directa y de manera indirecta con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación o Industria, Comercio y Turismo respecto a los productos básicos de la cesta de la compra y con la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica para lo relativo con la electricidad y el gas. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no le sigan el juego al ministro comunista de Consumo, que es un experto en distraer la atención de los ciudadanos sobre los atropellos institucionales del Gobierno, haciendo declaraciones sobre materias que nada tienen que ver con su ministerio, con el único fin de distraer la atención de la ruinosa gestión del Gobierno y de cada uno de sus ministros. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les recuerdo que la principal causa del actual incremento generalizado y acelerado de los precios es el alza del coste de las fuentes de energía y que esto trae causa de la política energética suicida que han compartido los gobiernos del PSOE y del PP, dos partidos que se han prodigado en publicaciones para asumir la responsabilidad y el demérito, desde nuestro punto de vista, del cierre de centrales nucleares y de otras fuentes de energía que son necesarias y del apoyo de aspectos energéticos de la Agenda 2030. Ustedes proponen una bajada temporal de impuestos y eso no soluciona el problema, ni siquiera lo suaviza significativamente. No existen atajos ni soluciones mágicas. La única manera de bajar el precio de la electricidad es abandonar un mix energético artificial, suicida y ni siquiera limpio en términos medioambientales. La propia Unión Europea ha dado la razón a Vox, considerando la energía nuclear y el gas como energías limpias, mientras el Gobierno socialcomunista negaba y sigue negando la evidencia sobre la emisión de CO2 de dichas fuentes de energía. Asuman la evidencia y no solo serán bienvenidos al sentido común, sino que los españoles se lo agradecerán.
La energía nuclear es, a día de hoy, la única posibilidad para alcanzar la tan necesaria soberanía energética que exigimos en Vox desde hace años. Tensiones coyunturales, como la actual invasión de Ucrania, ponen de manifiesto que la Agenda 2030, que han suscrito todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, a excepción de Vox, expone a España y al resto de Europa a gravísimas vulnerabilidades. Nunca nos ha importado predicar en el desierto verdades elementales ante el consenso progre que ustedes han suscrito. Estamos muy orgullosos de que las movilizaciones sociales de la clase trabajadora exijan a la clase política española algo muy elemental que desde Vox también reivindicamos. Los políticos españoles deben defender los intereses de los españoles por encima de los intereses globalistas de unos pocos. Por eso, la obligación de todos los diputados de esta Cámara es defender y promover la necesaria soberanía energética de España. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Las herramientas de diagnóstico rápido fueron algunos de los temas tratados durante una jornada de debate organizada por el Grupo de Expertos de Diagnóstico Rápido Avanzado, GEDRA, e impulsado por la compañía Biomerius, ocurrida el 10 de abril del 2022. Sobre cuyo contenido se fundamenta esta proposición no de ley y cuyo petitum recoge 3 de las peticiones de este grupo de expertos con las que estamos totalmente de acuerdo, aunque se dejan atrás otras 2 de las 5 peticiones que creemos conveniente añadir y que presentamos como enmienda de adición. Las nuevas técnicas han revolucionado el diagnóstico de enfermedades infecciosas como la meningitis, la sepsis o la neumonía. Por ejemplo, el uso de la identificación de microorganismos por espectrofotometría de masas en minutos y los antibiogramas en menos de 6 horas optimizan el tratamiento antibiótico y reducen el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, hecho clave en la aparición de gérmenes multiresistentes. No obstante, aunque la implantación de estas técnicas microbiológicas de diagnóstico rápido son muy deseables, aún tiene una distribución muy irregular y escasa en España, y a pesar de que debemos pedir al Ministerio de Sanidad que a través del Consejo de Salud Interterritorial se fomente la instalación de estas técnicas en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, conocemos cómo de lentos son estos avances. Quizás no en su lugar, sino coadyuvante y en lo que se extiende su uso, habría que desarrollar la implementación de las pruebas de diagnóstico rápido en atención primaria con similar desarrollo en todas las regiones y el fomentar la realización de antigenuria de neumococo y legionela en las puertas de hospitales. Las infecciones del tracto respiratorio representan la causa infecciosa más frecuente de consulta en atención primaria. Son también la causa más habitual de prescripción antibiótica en nuestro país, tanto en adultos como en la población pediátrica. Ciertas intervenciones del médico de atención primaria, como el uso de técnicas de diagnóstico rápido en las consultas, están contribuyendo a un uso más racional de los antibióticos y así esta práctica puede llegar a reducir la prescripción innecesaria de antibióticos en un 70% en las infecciones del tracto respiratorio inferior y en un 84% en la faringitis. El uso rutinario de estas técnicas de diagnóstico rápido en atención primaria ayudan al médico a realizar el diagnóstico y es muy importante hacer un uso coste eficaz de las pruebas disponibles, entre las que destacan las técnicas de diagnóstico rápido de detección de antígenos de estreptococo beta hemolítico del tipo A, en que la faringoamielitis aguda es uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria. Se recomienda el tratamiento antibiótico solo cuando la faringitis es causada por este germen. En segundo lugar, las técnicas de diagnóstico rápido de determinación de la proteína C reactiva en niños con fiebre y sin foco, por ejemplo, y en adultos con infecciones del tracto respiratorio inferior. La mayor parte de las infecciones respiratorias agudas son leves y autolimitadas, ya sean de etiología viral o bacteriana. No obstante, el tratamiento antibiótico puede ser beneficioso en un limitado grupo de pacientes, tales como personas frágiles y ancianos con comorbilidad significativa. La PCR es un reactante de fase aguda que indica lesión tisular sin discriminar entre infección, traumatismo o inflamación, pero que en el contexto clínico adecuado puede utilizarse como marcador de infección, ayudando al médico de familia en la toma de decisiones. En la neumonía, una determinación de PCR elevada en la consulta de atención primaria puede ser de utilidad para decidir la remisión de un paciente al hospital, aun cuando las escalas basadas en parámetros clínicos indiquen bajo riesgo. Y, por último, la técnica de diagnóstico rápido de detección de antígeno influenza virus.
La gripe es una enfermedad respiratoria provocada por la influenza A y B. Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre. La tasa de hospitalización por gripe es muy elevada en menores de 2 años y en mayores de 65 años. Y en el niño con gripe, hacer un diagnóstico etiológico preciso disminuye la tasa de reconsultas y el riesgo de que este proceso infeccioso de origen viral acabe siendo estudiado con exploraciones complementarias poco rentables, derivado al servicio de urgencias o siendo tratado innecesariamente con antibióticos. En adultos tiene baja especificidad y no está recomendado. Por todo lo expuesto, hacemos la siguiente enmienda de adición y saludamos la aparición de este tema en la Comisión de Sanidad. Los puntos que añadimos son reorganizar los flujos de información para asegurar la transmisión rápida de resultados, actualizar las guías y protocolos hospitalarios en conjunto con los avances en diagnóstico rápido, incorporar las pruebas de antigenuria de Legionela y neumococo en todos los servicios de urgencia hospitalarias de la red pública, promover la realización en los centros de atención primaria de todas las regiones españolas de pruebas de diagnóstico rápido de estreptococo beta hemolítico tipo A, de determinación de PCR y de detección de antígenos de influenza virus. Muchas gracias. Muchas gracias. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, es un trastorno que deriva de la oclusión intermitente repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño. Esta oclusión se debe al colapso inspiratorio de las paredes de la faringe, lo que determina el cese completo, apnea o parcial hipoapnea del flujo aéreo. Las apneas o hipoapneas tienen una duración variable y repercuten de manera distinta sobre la homeostasis cardiorrespiratoria. Su repetición durante el sueño y a veces varios cientos de veces en una sola noche y día tras día durante años acaba produciendo importantes alteraciones en el sistema nervioso central, la irrigación miocárdica y cerebral, la circulación pulmonar y sistémica. Y una cosa que no se ha hecho aquí, a la larga también produce disfunción eréctil. Si además se añade el tabaquismo, no quiero ni contar. La exploración principal y fundamental es la polisomnografía convencional, que es en la que se analiza simultáneamente las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias y en que la vigilancia del enfermo durante toda la noche es continua. El 14,3% de la población consume medicamentos del grupo de tranquilizantes y pastillas para dormir. Ese porcentaje se incrementa con la edad y es superior en el sexo femenino. Y esto, por tanto, no es una solución. Un buen diagnóstico y tratamiento no puede hacer disminuir ese porcentaje. No hay estudio hecho sobre el impacto que ello supone en la población. Nosotros hemos hecho dos enmiendas. Una que es enmienda de modificación, que en el punto 3 proponemos proporcionar hábitos de vida y sueño saludables, fomentar la actividad física y deportiva en todos los grupos etarios, recomendar la desconexión digital, así como promover la reducción de consumo de alcohol y tabaco. Una enmienda de adición. Llevar a cabo la inmediata actualización del documento Unidad de Sueño, Estándares y Recomendaciones del Ministerio de Sanidad del 2011, cuyo plazo de actualización prefijado en 5 años, ha sido rebasado con creces. En dicha reformulación se debe valorar la incorporación de una formación sanitaria especializada en trastorno del sueño. En colaboración con las distintas especialidades médicas que intervienen en el proceso del sueño y sus trastornos, neurofisiólogos, otorrinos y neumólogos, así como las principales sociedades científicas en la materia, como la Sociedad Española del Sueño y la Federación Española de Medicina del Sueño, el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad deben de valorar seriamente la implantación de una formación sanitaria especializada en sueño, tal como recoge el modelo alemán, que es, a nuestro parecer, nos parece el idóneo. Para ello resulta preciso que los especialistas actualicen de forma previa los estándares y recomendaciones de la guía ministerial, con los nuevos avances y situaciones que en esos 10 años se han venido incorporando para proceder a revisar los contenidos formativos de las especialistas sanitarias. El documento de consenso estimó para España una prevalencia de apnea y hipoapnea del sueño del 4 al 6% en hombres y
y del 2 al 4% en mujeres y de 1 al 3% en población infantil. La obesidad y las anomalías estructurales del dato respiratorio superior son los factores etiológicos fundamentales. El 48% de la población adulta española y el 25% de la infantil carecen de un sueño de calidad. Se estiman más de 4 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Esto es de una cita del Ministerio de Sanidad actualizado. Se ha estimado que la broncopatía crónica simple afecta hasta un 24% de la población. La prevalencia del ronquido habitual en España es del 49% en hombres y 25% en mujeres de edades medias. Otra cosa que tendríamos que hacer es acreditar los centros en los cuales puedan tener un centro de estudio del sueño. En España, pues, según hemos podido investigar, hay 24 unidades hay 24 unidades en 24 distintos hospitales de unidades del sueño. Y entonces esto no está hecho un estudio de cuál sería, digamos, lo ideal sería atender a una cama de sueño por cada 100.000 habitantes, con lo cual, según el cálculo que hemos hecho, en España teníamos que tener 450 camas. El número de camas por 100.000 habitantes varía entre el 0,3 en Reino Unido y 1,5 en Bélgica. La Asociación Ibérica de Patología del Sueño propuso unos criterios de acreditación para los centros, unidades y laboratorios del sueño que, en nuestra opinión, se tendría que tener muy en cuenta y trabajar con ellos. Y nada más, y muchas gracias. Gracias, presidenta. La implementación de la digitalización en el Sistema Nacional de Salud está llegando a todos los aspectos de la atención médica y hay comunidades como la andaluza, con el sistema operativo de Iraya, que lleva ya largo recorrido y que a los facultativos nos presentaron de hoy a mañana y se comenzó a trabajar en él sin ningún problema. Está interconectado tanto para receta electrónica como para historia clínica desde Huelva hasta Almería. Sin embargo, no es así de Almería a Murcia, de forma que en los hospitales limítrofes de ambas provincias nos encontramos con los problemas de siempre, dado el caso de cualquier patología aguda que se presente cuando el ciudadano está fuera de su región. Aunque no es comprensible que, dados los adelantos tecnológicos, esto no se resuelva en una semana implantando el mismo sistema para todas las comunidades y volcando los datos, es la realidad que tenemos y vamos a pasos súper lentos, ya que de los gobernantes que tenemos obtenemos poco más que buenas intenciones que se acaban con el discurso que estén dando en cada momento. La sanidad precisa más agilidad para adaptarse a la nueva vida que supone la tecnología digital. La receta electrónica interoperable está instaurada en España desde hace 8 años, cuando gobernaba la derecha, que aunque tampoco hizo gran cosa por la mejora de la sanidad, al menos hizo eso. No vayamos ahora a apropiarnos de esta innovación. No se entiende cómo parte de la historia clínica, como es la prescripción, puede rápidamente extenderse por toda España y, según el secretario de Salud Digital nos explicó en su última comparecencia ya este verano, se podía conectar también con Portugal. No podamos disponer del resto de la información contenida en el mismo formato, en el caso del sistema operativo al que está acostumbrado la diputada que les habla, el de Iraya, donde solo es una pestaña más. Todo se puede optimizar y, dado que la historia clínica interoperable no termina de llegar y si lo hace vendrá en idiomas que no nos son comunes, al menos podríamos los urgenciólogos poder acceder a través de la farmacia hospitalaria a los datos de la receta electrónica de los pacientes de otras regiones, con lo que se inferirían datos de la historia de salud del mismo, como caso, por ejemplo, de los anticoagulantes, antihipertensivos, antidiabéticos, estatinas, antibióticos en cursos, etcétera. Además, queda aún por completar la interoperabilidad en todas las regiones de las mutualidades con provisión pública, como las Mutualidades General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, la Mutualidad General Judicial, MUJEJU, y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, IFAS. Tienen ustedes también servicios pendientes de completar para todas las regiones, como son la anulación o el bloqueo cautelar de la dispensación, la petición de confidencialidad, la interoperabilidad de fórmulas magistrales y las vacunas individualizadas. Y así tenemos que la anulación de dispensación se puede hacer en todas las regiones, menos en la Comunidad de Madrid y las Vascongadas.
El bloqueo cautelar de dispensación solo está habilitado para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. La confidencialidad en la dispensación solo lo tenemos en Cantabria, Cataluña y el territorio inglesa. Las fórmulas magistrales son interoperables en Asturias, Cantabria, Vascongada, La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Baleares y Canarias. Y las vacunas individualizadas únicamente en La Rioja, Baleares y Canarias. A todas las tareas que tienen pendientes podríamos añadir, en tanto no llega la historia digital única, el poder acceder a los tratamientos de los pacientes desde los servicios de urgencias hospitalarios si se interconecta la farmacia hospitalaria como un establecimiento más, por lo que hemos planteado una enmienda de adición en este sentido que esperamos tengan a bien aceptar para mejorar la calidad en el trabajo de los urgenciólogos a los que se niegan a dar la especialidad y la calidad de atención al paciente. Muchas gracias.